the Spirit, Lord, I will worship you. And in truth alone, I will worship you. With the gospel of life, I will worship you. For you are worthy of all glory, Lord. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Vamos a compartir este tiempo, nuestro diario de oración, sabiendo de que siempre tenemos una respuesta de Dios a través de su palabra, esa palabra que trae respuestas a nuestras vidas, esa palabra que nos confronta, esa palabra que nos realmente nos restaura y sana y nos muestra realmente el camino a seguir cada día. Amén. Así que vamos a compartir en este tiempo, este día, nuestro diario de oración. Amén. Así es. Como saben, estamos los lunes, miércoles y viernes a las 9:45 de la noche, hora de Perú, Colombia, y aquí en Europa sería un cuarto para las 5 de la madrugada. ¿Amén? Estamos vía Zoom, orando constantemente por el campo de Latinoamérica, por el campo de Europa, por nuestras vidas, por cada título de oración que Dios pone en nuestro corazón. Estamos en este año 2024, el año del primer, segundo y tercer movimiento del RUTC, las respuestas eternas, donde si nos conectamos a través de la palabra, la oración y el evangelismo, podemos entrar a las 237 naciones, a las 5.000 tribus, a los TCK, los niños de tercera cultura, la diáspora santa y a los discípulos esparcidos. Hoy, nuestro día de oración, hoy sábado 31 de agosto de 2024, lleva como título Los que fueron acusados falsamente como herejía. Amén. Los que fueron acusados falsamente como herejías. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 6, del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Hoy la palabra de Dios está solamente en el versículo 3 y 4 de Hechos 6. Amén. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, nos muestra que había un evento, había desatención y conflictos porque las vidas de los griegos y los hebreos eran desatendidas. Entonces, los discípulos llamaron a una reunión y convocaron a 7 hombres, 7 personas, 7 discípulos de buen testimonio, llenos del poder del Espíritu Santo y con mucha sabiduría. ¿Para qué? Para que simplemente se encargasen de servir las mesas. Entonces nosotros tenemos que entender que si para este simple trabajo, tan importante pero simple, se necesita gente de buen testimonio, se necesita gente llena del Espíritu Santo, se necesita gente de sabiduría. Imagínense para personas y discípulos con un cargo en la iglesia, cargo predicar, estar delante de un púlpito, levantar a un anciano, levantar a un pastor o un evangelista. Es importante que tenga estas 3 características que los va a llevar a ser un discípulo de Cristo. Jesús llamó a los líderes de la iglesia primitiva que estaban acusados como herejía. Y les explicó acerca de las obras del reino de Dios durante 40 días y prometió que ellos serían testigos hasta lo último de la tierra. Entonces ellos se aferraron a este pacto y se reunieron en el aposento alto de Marcos. Amén. Estos líderes de la iglesia primitiva fueron acusados falsamente como herejes, acusados de perturbar la tranquilidad de Israel, acusados de no cumplir la ley. A esos líderes Dios llamó. ¿Y qué hizo? Les explicó durante 3 años y medio su ministerio en la tierra. Y antes de partir, 40 días en el monte del Olivar, les explicó las obras del reino de Dios. ¿Para qué? Para que ellos fueran testigos hasta lo último de la tierra. Recibieron esa respuesta de Dios. Y en Hechos 2, ellos salieron al campo
viendo, esperando esa promesa del Padre en sus vidas. Como resultado experimentaron el poder y levantaron los obreros, los guardas espirituales. Para la oración de los guardas es necesario levantar las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía. Y por otro lado, una característica de los guardias es que ellos vigilan, ¿qué cosa? Las 24 horas. Mientras todos están durmiendo, mientras todos están distraídos, el guardia o el guarda tiene la característica de vigilar 24 horas orando. Por eso la oración de las 24 horas se refiere a tener las 3 concentraciones. Amén. A través de la palabra, la oración y el evangelismo, a través del concentrarme en la mañana, en la tarde y en la noche, a través de las dos líneas de vida, la oración y la respiración. Amén. Entonces, estos guardas espirituales, estos líderes espirituales se levantaron como esos obreros, como esos guardas que aferrados al pacto de Cristo, pudieron tener las respuestas en medio de la persecución, en medio de las acusaciones. Ellos tuvieron victoria y respuesta en el campo. Amén. Entonces se levantaron las plataformas, la torre de guardia y la antena junto con las horas del reino de Dios, es decir, las 25 horas, el reino de Dios. Por eso la oración de los guardas trasciende el tiempo y el espacio y está conectada con las 237 lecciones y las 5000 tribus. Por eso, con esta oración recibimos las respuestas de nunca antes y nunca después. Amén. Por eso, es importante que usted se levante ahora. Por eso es importante la oración de los guardas, porque esa oración se conecta al reino de Dios y esa oración trasciende el tiempo y el espacio. Y está conectada aquí al evangelismo y a las misiones. Está conectada a las 237 naciones y está conectada a las 5000 tribus. Es ahí donde Dios va a levantar los verdaderos discípulos, va a levantar la verdadera iglesia, va a levantar la verdadera obra de Dios, esa obra maestra que va a continuar al Evangelio de Cristo en cada campo donde estemos. De igual manera, los 7 desastres y la persecución no podían vencer contra el Evangelio ni a los miembros de la iglesia primitiva. Cuando se hizo la reforma del cristianismo, en el año 1517, ninguna superpotencia pudo vencer a Martín Lutero. Entre el año 70 y el año 1948, después de Cristo, el pueblo de Israel estaba esparcido y nadie podía vencer a los que poseían el Evangelio. Entonces, hermano, estos 7 desastres, está hablando de 7 naciones poderosas que llevaron cautivos, colonizaron, esclavizaron, llevaron destrucción, poseyeron las tierras, las riquezas de Israel, no pudieron vencer, porque la iglesia primitiva, los discípulos tenían el contenido del Evangelio. Aún en la reforma del cristianismo, Dios levantó hombres, como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, muchos hombres, que, porque ellos tenían el Evangelio, tenían el pacto, no fueron destruidos. Ellos estaban firmes, aferrados completamente a la promesa de que Dios estaba con ellos y que de ellos eran hijos de Dios, eran discípulos absolutos, eran esos guardas espirituales que estaban marcando la diferencia en un mundo que estaba en contra y está en contra del Evangelio. Satanás va a perseguir siempre a los verdaderos hijos de Dios. Satanás siempre va a perseguir a los discípulos de Cristo. 10 emperadores romanos trataron de destruir el cristianismo, desaparecerlo, pero no pudieron. Amén. Roma colonizó Israel 250 años. Babilonia llevó en cautividad 70 años al pueblo de Israel. Egipto llevó esclavo 400 años a Israel y no pudieron vencerlo. No pudieron desaparecer al pueblo de Israel porque ellos se habían aferrado absolutamente al pacto de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué tipo de obreros levantaron los miembros de la iglesia primitiva? ¿Qué tipo de obreros levantaron
los miembros de la iglesia primitiva. Primero, las personas llenas de fe. No levantaron a cualquier persona. Personas que tenían fe. La fe puesta absolutamente en Dios, en su promesa, en el pacto de Cristo. Es una fe por la que conocemos que el rey que venció a Satanás, sacerdote que deshizo las obras de Satanás y el profeta que abre el camino para encontrarnos con Dios. Amén. Cristo como verdadero profeta, verdadero rey y nuestro verdadero sacerdote. Es una fe que permite al Dios Trino obrar a través de quién, del nombre de Jesús, el Cristo. Es una fe con la que oramos y usamos la autoridad en el nombre de Cristo. Es una fe por la que conocemos que todas las cosas están sujetas al nombre de Cristo. Amén. Dios levantó discípulos con fe, obreros con fe, evangelistas con fe, pastores con fe, ancianos con fe, remanentes que tenían la fe puesta absolutamente en el Dios Trino. Amén. Esa fue puesta en Cristo y por eso oraban con autoridad en el nombre de Cristo. Y es una fe por la que conocemos que todas las cosas están sujetas al nombre de Cristo. Por eso no hay quien lo pueda vencer, hermano. No hay gobierno, no hay ley humana que pueda desaparecer a los cristianos. No lo pueden hacer. Matarán a uno, levantarán 1.000.000 de discípulos que estén dispuestos a dar la vida por causa de Cristo. Amén. Punto número 2. No solamente personas llenas de fe, sino las personas llenas de la sabiduría de Dios. La Biblia dice, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Personas que tenían el temor a Dios, por eso eran personas llenas de sabiduría del Espíritu Santo. Tienen sabiduría del poder de Dios en sus vidas. Esta sabiduría se refiere a conocer que fue consumado, que todo fue consumado en la cruz, en el Calvario. Amén. Si hay problemas, podemos comenzar en el lugar donde hay el mismo problema. También la sabiduría se refiere a conocer la misión del trono dado en el monte de los olivos y el poder de lo alto experimentado en el aposento alto de Marcos. Esta es sabiduría. Y en la iglesia primitiva se levantaron los obreros que están llenos de esta sabiduría. Amén. No una sabiduría humana, no un conocimiento humano, sino esa sabiduría que viene de Dios, esa revelación y el poder de Dios que hizo que Pedro declare que Jesús es el Cristo. No fue revelación humana, no fue el mismo Pedro, sino fue la sabiduría dada por Dios para que ellos entiendan como discípulos, ¿qué cosa? La experiencia del Monte Calvario, la experiencia del Monte del Olivar, la experiencia del aposento alto de Marco en sus vidas. Amén. Punto número 3. No solamente personas llenas de fe, personas de sabiduría, sino las personas llenas del Espíritu Santo. El poder para ser testigos hasta lo último en la tierra. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo, somos esos testigos, los que han permanecido, los peregrinos y los conquistadores. Cuando disfrutamos de estas bendiciones, Dios nos permitirá las obras maestras eternas. Eso es la herencia eterna. Y a través de estas obras, muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe y se abrieron las puertas de Samaria, del mundo y de Antioquía. Estos líderes de la iglesia disfrutaron el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que será para siempre. Amén. Personas, discípulos llenos de fe, personas y discípulos llenos de sabiduría y personas y discípulos llenos del poder del Espíritu Santo en sus vidas, para que sean testigos. Las obras se levanten, los discípulos se levanten, las universidades cristianas se levanten, los seminarios se levanten, los intérpretes, los evangelistas, los remanentes, los peregrinos, los conquistadores se levanten como esos discípulos que marcarán una época, que marcarán una historia en sus vidas. Amén. Entonces, hoy hemos visto, para hacer un resumen,
los que fueron acusados falsamente como herejes. Y usted puede leer este evento que pasó en la iglesia primitiva en Hechos 6 del 1 al 7. En primer punto hemos visto a las personas llenas de fe. El segundo punto hemos visto a las personas llenas de la sabiduría de Dios. Y el tercer punto hemos visto a las personas llenas del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a hacer la oración del pacto, esta oración que nos permite conectarnos al trono de Dios. Esta oración que nos lleva realmente a entender que es necesario que nos levantemos como esas personas llenas de fe, llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, para cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Entonces vamos a orar. Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad. Gracias porque nos aferramos al pacto de Cristo, que restaura los 3 atrios, que no hay ninguna nación. Permítenos salvar a las 237 naciones y a 5.000 tribus. Oramos, Dios, para que tú levantes los verdaderos discípulos, llenos de fe, llenos de sabiduría y de buen testimonio, Señor. Llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, para que así como los 7 hombres que se levantó en la iglesia primitiva para atender las mesas, Señor, así se levanten hombres correctos, discípulos que estén dispuestos a dar la vida para que puedan tener esos cargos públicos, para que puedan tener esos cargos, Señor, en la iglesia como ancianos, diáconos, remanentes, pastores, evangelistas, que puedan, Señor, dar testimonio verídico y real de que tú estás obrando en sus vidas y sus frutos sean de bendición y sean para la vida eterna. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Mi hermano, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. En este tiempo podamos levantarnos como esos discípulos absolutos que tengan realmente el contenido del Evangelio, que entre nuestro diario de oración, juntamente con la Biblia y con la palabra de Dios, podamos realmente conectarnos todos los días a nuestro culto de oración de madrugada o culto de oración de noche para ustedes, para mí aquí que es madrugada, estar orando 24 horas. No solamente cuando convoquemos a una reunión por Zoom, sino constantemente. En la mañana, un tiempo para orar con su familia, en el trabajo, en los estudios, donde esté. En la tarde también, antes de almorzar o después de almorzar, y en la noche, antes de acostarse, en un tiempo de concentración en la oración. Amén. Así que, hermanos, hermanas, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos el lunes una vez más con nuestro diario de oración. Bendiciones. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si realmente queremos hacer el movimiento del Evangelio, tenemos que hacerlo con toda la Iglesia. Igual, si realmente queremos hacer las misiones, tenemos que hacerlo con la Iglesia y con el movimiento de todos juntos. Para eso, existe la sede central. 237 naciones, 5.000 tribus, TCK, los niños de la tercera cultura, la diáspora santa, los discípulos esparcidos. Juntos hacia la evangelización mundial.